Palito Ortega, el eterno ídolo de la canción popular, el hombre que puso banda sonora a generaciones enteras, enfrentaba el momento más delicado de su vida. La información, filtrada inicialmente como un rumor, fue confirmada por fuentes médicas de confianza. El artista había sido internado de urgencia tras un agravamiento repentino de su estado de salud. Una enfermedad silenciosa, cruel y traicionera que había estado avanzando sin que él mismo se lo confesara al mundo. A sus más de 80 años, Ramón Palito Ortega seguía siendo un símbolo viviente. Cantante, compositor, actor, director, político, pero por encima de todo, un argentino de alma. Había desafiado el olvido, había vencido las modas, había resistido el paso del tiempo con una sonrisa noble y un micrófono en la mano. Sin embargo, esta vez el enemigo no era un mal disco ni una crítica feroz, era la fragilidad humana, era el cuerpo pidiendo descanso, era la historia acercándose a su epílogo. Los pasillos del hospital se llenaron de silencio reverencial. Médicos, enfermeros, admiradores y periodistas mantenían la respiración. El parte médico, frío y devastador, hablaba de un deterioro multisistémico, de pronóstico reservado, de medidas paliativas. Pero lo que realmente se escuchaba en cada palabra era el eco de una despedida que nadie estaba listo para aceptar. Mientras tanto, en el cuarto piso del hospital, rodeado de su familia, Palito Ortega descansaba. No pedía nada, no se quejaba. Solo pedía que pusieran música. Y así lo hicieron. En ese cuarto, donde la tristeza flotaba como una neblina espesa, sonaban sus propias canciones. La felicidad, jajaja, resonaba con una ironía tan tierna como brutal. Porque incluso en su ocaso, Palito Ortega sonreía. Aceptaba con serenidad el destino que se cernía sobre él. Había amado, había vivido, había triunfado. Había dejado huella. Los mensajes de afecto comenzaron a inundar las redes sociales. Desde Charly García hasta Diego Torres, desde artistas contemporáneos hasta políticos y deportistas. Todos reconocían la dimensión de Palito Ortega, un hombre que trascendió géneros y generaciones. Un mito viviente que, con cada melodía, con cada película, con cada gesto sencillo, fue sembrando amor. Porque eso fue siempre Palito, un sembrador de afectos, un constructor de puentes, un tejedor de recuerdos. Nadie olvidará la historia del chico pobre de Lules, Tucumán, que soñó con cantar y terminó conquistando toda América Latina. Que con zapatos rotos y una guitarra prestada empezó a escribir su destino. Que nunca renegó de sus raíces ni se dejó seducir por la arrogancia del éxito. Su humildad fue su estandarte, su alegría su bandera. ¿Cuántos jóvenes se encontraron en él un modelo? ¿Cuántas familias compartieron domingos viendo sus películas? ¿Cuántas madres arrullaron a sus hijos con sus canciones? Esa mañana, frente al hospital, comenzaron a llegar flores, cartas, velas encendidas. Y un murmullo incesante: fuerza, Palito. No era solo una expresión de apoyo, era un grito desesperado del pueblo que se rehusaba a perder a uno de los suyos. Porque Palito Ortega no era una estrella lejana. Era parte del hogar. Estaba en cada radio de los años 70, en cada televisión blanco y negro de los 80, en cada corazón que se enamoró al compás de sus letras. Su familia, en un comunicado breve pero lleno de gratitud, pidió respeto y acompañamiento. Agradecieron el amor incondicional de los fans, pero también pidieron privacidad. Papá está tranquilo, en paz, rodeado de amor, decía el mensaje firmado por sus hijos. Y esa palabra, paz, resumía toda la grandeza de un hombre que, incluso en su última batalla, mantenía la calma de quien sabe que su legado es eterno. Los canales de televisión comenzaron a transmitir especiales. Las emisoras radiales volvieron a programar sus clásicos. En YouTube, sus presentaciones en vivo se multiplicaban en vistas. El país entero parecía detenerse para mirar hacia atrás y decir: gracias, Palito. Porque había llegado el momento de reconocerlo en toda su magnitud. No como un simple cantante, sino como un constructor de esperanza, como un narrador de emociones, como un héroe cotidiano. El parte médico de la noche fue aún más sombrío. Se hablaba ya de horas críticas. De la imposibilidad de revertir el cuadro. Y sin embargo, desde su cama, Palito Ortega, dicen los que estuvieron allí, pidió una cosa más: quería ver el cielo. Abrieron las cortinas. El atardecer de Buenos Aires se filtró por la ventana.
Y en ese instante, cuentan, el viejo artista levantó los ojos, sonrió, y susurró, «Qué linda que es la vida». Es difícil narrar sin lágrimas el adiós inminente de una leyenda. Pero también es necesario. Porque homenajear a Palito Ortega no es llorar su final, sino celebrar su vida. Su incansable energía, su luz, su compasión. Su decisión de volcarse también a la política para ayudar a otros, su generosidad con nuevos talentos, su firmeza ética. En las escuelas de música, se comenzarán a enseñar sus composiciones como parte del cancionero patrio. En los barrios, habrá murales con su rostro sonriente. En las plazas, se improvisarán homenajes espontáneos. Porque cuando una figura como Palito Ortega se apaga, en realidad lo que ocurre es que se multiplica. Se vuelve eterno en la memoria de todos. Hoy, mientras el país entero aguarda nuevas noticias con el alma en vilo, solo podemos decirte, gracias. Gracias, Palito, por enseñarnos que se puede soñar desde la pobreza. Que se puede cantar con el alma. Que se puede vivir con dignidad. Gracias por tu música, por tus películas, por tu ejemplo. Y si esta es realmente la última escena de tu película, que sea una con aplausos. Porque el artista que fuiste, el ser humano que siempre serás, merece que el telón baje entre lágrimas, sí, pero también con una ovación. La noche avanzaba, y cada hora que pasaba, el silencio se hacía más pesado. Afuera del hospital, una multitud comenzaba a congregarse. No eran solo fanáticos. Eran personas de todas las edades, desde ancianos con lágrimas contenidas hasta jóvenes que apenas conocían su nombre, pero que entendían que algo grande estaba ocurriendo. Era como si el país entero se preparara, sin quererlo, para despedir a un ser querido. Un grupo de músicos, de manera espontánea, se organizó frente al edificio. Con guitarras, bombos y bandoneones, comenzaron a tocar los clásicos que todos conocían, Yo tengo fe, La felicidad, Corazón contento. Cada nota resonaba como un eco del pasado, como un homenaje vivo a quien, incluso en su lecho de hospital, seguía siendo el latido de la Argentina. Dentro del hospital, los pasillos ya no eran solo espacios clínicos. Se habían transformado en templos de respeto. Las enfermeras caminaban en silencio, con una reverencia inusual. Los médicos consultaban sus papeles sin alzar la voz. Había algo sagrado en el ambiente, algo que iba más allá de la medicina. Era la presencia de un hombre cuya sola existencia había tocado millones de vidas. Y mientras el país entero contenía el aliento, Palito Ortega seguía resistiendo. Como si su corazón supiera que aún no era hora de irse. Como si esperara algo más. Quizá un gesto, quizá una despedida, quizá una canción. Lo cierto es que seguía allí, frágil pero luminoso, como una vela que se niega a apagarse. Fue entonces cuando uno de sus nietos se acercó, con una guitarra. Nadie dijo nada. Palito lo miró, y con un leve movimiento de cabeza, le dio permiso. El joven, tembloroso, empezó a tocar una melodía suave, conocida. Era La sonrisa de mamá. La emoción se desbordó. Una lágrima cayó por el rostro del viejo artista. Y por un momento, todos supieron que estaban viviendo historia. Las redes sociales colapsaban de mensajes. Desde todos los rincones del mundo llegaban palabras de aliento. Desde España, desde México, desde Miami. Porque Palito no fue solo argentino. Fue universal. Había llevado su arte a escenarios internacionales, había sido recibido por presidentes, había filmado en Hollywood. Pero nunca olvidó Lules. Nunca olvidó su Tucumán natal. Nunca se olvidó de ser ese muchacho que vendía helados para sobrevivir. Su historia es, en sí misma, una epopeya moderna. De la nada al todo. De la pobreza al estrellato. Pero sin perder jamás la sencillez. Y es eso lo que más conmueve hoy. Que a pesar de la fama, de la fortuna, de los reconocimientos, Palito Ortega nunca dejó de ser Ramón. El hijo de Doña Nena y Don Ortega. El que soñaba con cambiar su destino cantando. Y lo logró. Vaya si lo logró. A las 2 de la madrugada, una voz autorizada del hospital apareció ante los medios. No era una declaración oficial, pero todos sabían que algo importante iba a decir. Con voz quebrada, el portavoz explicó que el estado de Palito era crítico y terminal. Que se encontraba bajo sedación profunda.
que estaba acompañado por sus hijos, por Evangelina, su eterna compañera, y por la música que lo había visto nacer y crecer. Entonces ocurrió lo impensado. Desde una radio antigua en la habitación, comenzó a sonar una grabación. Era Palito, joven, cantando en vivo en el Luna Park, hace más de 40 años. La canción, Yo tengo fe. La voz vibraba en el aire, como un mensaje desde otro tiempo. Y todos los que estaban allí, supieron que esa era su despedida. Una enfermera susurró, se está yendo cantando. Y nadie pudo contener las lágrimas. Y es que hay finales que no necesitan grandes discursos, ni lutos oficiales. Hay finales que bastan por sí mismos. Porque son perfectos. Porque están llenos de sentido. Porque cierran un círculo con belleza y con verdad. A las 3:21 de la madrugada, según los informes internos, los signos vitales de Palito Ortega comenzaron a apagarse. Uno a uno. Sin dolor. Sin sobresaltos. Como quien se duerme escuchando su canción favorita. Y en ese instante, en el mismo momento exacto en que su corazón dejó de latir, una estrella fugaz cruzó el cielo de Buenos Aires. Fue Evangelina, con los ojos llenos de amor, quien rompió el silencio. Se fue en paz. Se fue como vivió. Se fue cantando. Y entonces, en un acto espontáneo y masivo, todo el país comenzó a aplaudir. Desde los balcones, desde las ventanas, desde las plazas. A las 3:30 de la madrugada, Argentina entera ovacionó a un hombre que lo dio todo por su gente. Un aplauso largo, sostenido, emocionado. El último aplauso. El más verdadero. Al día siguiente, los diarios no escatimaron en titulares. Palito Ortega, se apagó una voz, nació una leyenda. Murió Palito Ortega, el ídolo eterno de un pueblo. La Argentina llora al hombre que nos enseñó a cantar. Pero más allá de los titulares, más allá del dolor, quedó la certeza de algo mucho más profundo: Palito Ortega no murió. Porque no mueren los que sembraron amor. Porque no se van los que dejaron canciones que curan. Porque no desaparecen los que convirtieron su vida en un acto de entrega. Desde ese día, cada vez que suena una guitarra, cada vez que alguien canta Corazón Contento, cada vez que un niño sueña con ser artista, Palito Ortega está presente. Porque su legado no está en los discos de oro, ni en las películas, ni en los cargos políticos. Su legado está en cada alma que alguna vez encontró esperanza en su voz. Y así, bajo un cielo lleno de estrellas, entre lágrimas y sonrisas, el pueblo argentino despidió a su trovador. En el ocaso de su vida, cuando los focos ya no iluminaban su rostro y los escenarios guardaban silencio en su ausencia, Palito Ortega enfrentaba la más amarga de las batallas, una tristeza profunda, arraigada en lo más íntimo de su ser. La noticia que llegó desde el hospital no hizo más que confirmar lo que muchos temían, pero pocos estaban preparados para aceptar: su salud se deterioraba rápidamente, y con ella, el pilar que había sostenido durante décadas a millones de argentinos parecía tambalearse. Palito, el eterno joven de sonrisa amplia y canciones pegadizas, ya no podía ocultar el peso que llevaba dentro. Más allá de los aplausos, de las giras, de la popularidad que nunca desapareció del todo, el artista arrastraba una pena silenciosa, un dolor que no se curaba con medicinas ni reposo. Su corazón, cansado, no latía con la misma fuerza, y su cuerpo, frágil, comenzaba a ceder ante una enfermedad que prefería ocultar por no preocupar a los suyos. Desde hacía meses, los rumores sobre su salud circulaban entre sus allegados, pero fue recién cuando el hospital emitió un parte médico que la verdad se hizo pública. Palito Ortega estaba atravesando una situación delicada, y el pronóstico no era alentador. Los médicos hablaban con cautela, mientras su familia se refugiaba en el silencio. Nadie quería confirmar lo que todos ya intuían: que el ídolo se nos estaba yendo poco a poco, envuelto en un dolor que iba más allá de lo físico. Lo más desgarrador de esta etapa no era la enfermedad en sí, sino la soledad que la acompañaba. A pesar de estar rodeado de hijos, nietos, admiradores y colegas que lo veneraban, Palito sentía un vacío imposible de llenar. Su esposa, Evangelina, compañera de toda la vida, notaba en su mirada una nostalgia que la conmovía. A veces, él simplemente se quedaba en silencio durante horas, mirando por la ventana como si buscara respuestas en el cielo. Y cuando hablaba, lo hacía con una dulzura triste, como si cada palabra fuese una despedida disfrazada. Me duele el alma,
confesó una vez en voz baja, mientras acariciaba una vieja fotografía de sus padres. Aquella familia humilde que lo vio crecer en Tucumán, que lo empujó a soñar a pesar de la pobreza, ya no estaba. Habían partido hace años, pero en su mente seguían vivos, como fantasmas bondadosos que lo visitaban en sus noches de insomnio. Era ese recuerdo, el de la infancia sencilla y llena de amor, el que más le dolía. Porque sabía que no volvería jamás. La enfermedad no solo atacaba su cuerpo, sino también su espíritu. Cada análisis, cada control médico, era un recordatorio de su fragilidad. Las canciones que antes entonaba con energía, ahora solo salían como susurros. El piano, que tantas veces había sido su refugio, yacía en un rincón, cubierto de polvo. Ya no tenía fuerzas para componer, ni tampoco ánimos para cantar. Había días en que no quería levantarse de la cama, vencido por una tristeza tan pesada como invisible. Los amigos más cercanos, como Ramón Palito Torres y algunos miembros de la vieja guardia artística, intentaban animarlo. Le enviaban cartas, mensajes de voz, vídeos antiguos. Pero él los veía con lágrimas en los ojos, sin responder. Su alma estaba atrapada en un duelo silencioso, una despedida anticipada que vivía día tras día. No era miedo a la muerte lo que lo angustiaba, sino el dolor de dejar atrás lo que más amaba, su familia. Ver crecer a sus nietos, reír con sus hijos, compartir una cena simple con Evangelina. Todo eso se le escapaba entre los dedos, como arena en el viento. Y aunque intentaba mostrarse fuerte, su mirada lo delataba. Había comprendido que el tiempo es cruel, y que ni siquiera las leyendas pueden ganarle. Desde el hospital, los médicos hacían todo lo posible. Había tratamientos, cuidados intensivos, esperanza. Pero Palito sabía que lo suyo no tenía cura. Lo que se quebró en su interior no se arreglaba con bisturís ni pastillas. Era un dolor existencial, una tristeza de esas que se instalan en el pecho y no se van jamás. Las noches eran especialmente duras. Cuando todos dormían, él permanecía despierto, repasando mentalmente su vida. Recordaba sus comienzos vendiendo café en las calles, sus primeros pasos en la música, la fama repentina, las giras interminables. Pero también los errores, las ausencias, las cosas no dichas. Era como si en esas madrugadas Palito hiciera un balance doloroso, intentando encontrar paz antes del final. A veces hablaba con Dios, en voz baja. No pedía milagros, ni curas imposibles. Solo rogaba tener tiempo suficiente para abrazar a los suyos una vez más, para decir lo que nunca dijo, para despedirse como merecía. Su fe, aunque golpeada, seguía intacta. Era lo único que le daba consuelo. La noticia del hospital fue como una bomba de tiempo. Los medios la difundieron con cautela, los fans reaccionaron con conmoción, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Pero él, en su habitación, ajeno a todo, seguía sumido en su mundo interior. Un mundo de recuerdos, de fantasmas, de amor y dolor. Palito Ortega, el ídolo de generaciones, el hombre que hizo cantar a todo un país, estaba enfrentando la tristeza más profunda de su vida. Una tristeza que no entiende de fama ni de gloria. Una tristeza que nace del alma, y que solo puede sentir quien ha amado profundamente, y está aprendiendo a soltar. Queridos amigos, admiradores y seguidores del arte, hoy el alma de la música argentina tiembla. El nombre de Palito Ortega, ese ídolo eterno que nos acompañó con su sonrisa franca y su voz cargada de esperanza, vuelve a resonar en los titulares, pero esta vez, no con alegría. Desde el hospital ha llegado una noticia que nos ha estremecido: la salud de Palito Ortega se encuentra en estado delicado, y su situación ha sido confirmada por un parte médico que habla con dolor pero con verdad. En estos momentos de incertidumbre, de fragilidad, de profunda tristeza, no podemos permanecer indiferentes. Porque no se trata solo de una figura pública, ni de un cantante exitoso que vendió millones de discos. Se trata de un ser humano que entregó su vida al amor, a la música y al pueblo. Palito Ortega no fue únicamente una voz del espectáculo, sino un alma generosa que hizo de sus canciones una forma de abrazar al otro. Y ahora, es él quien necesita que lo abracemos. Nos cuesta creerlo. Nos cuesta aceptar que aquel muchacho humilde de Tucumán, que supo conquistar corazones sin escándalos ni artificios, esté atravesando una etapa tan dura, tan íntima, tan silenciosa. Pero es en estas circunstancias, cuando las luces se apagan y el telón cae, que la verdadera grandeza de un pueblo se mide por su compasión.
Por eso, hoy más que nunca, debemos unir nuestros corazones y acompañarlo con amor, respeto y gratitud. Este no es el momento de buscar titulares ni alimentar rumores. Este es el momento de mirar al hombre detrás del mito, al padre, al abuelo, al esposo, al amigo. A quien también sufre, también llora, también teme. Y que, a pesar de la enfermedad que avanza con dureza, sigue sosteniéndose con la dignidad de los grandes. El dolor físico puede ser tratado, pero el consuelo emocional solo llega a través del amor. Y ese amor lo tenemos nosotros. Quienes crecimos con sus melodías, quienes reímos con sus películas, quienes nos emocionamos con su historia de superación, le debemos un gesto de humanidad. No importa dónde estemos, en casa, en la calle, frente a una pantalla. Lo que importa es que podemos hacerle llegar nuestro cariño. A través de una oración, un pensamiento, un mensaje, una canción entonada en su honor. Porque no hay acto pequeño cuando se hace desde el corazón. Palito Ortega siempre fue un símbolo de unión, de alegría compartida, de esperanza. En tiempos difíciles, nos regaló melodías que sanaban. Hoy es nuestro turno. Es tiempo de devolverle aunque sea una parte de todo lo que nos dio. Y lo haremos estando presentes con el alma, enviando esa energía buena que no conoce fronteras ni necesita presencia física. A su familia, a Evangelina, a sus hijos y nietos, también les extendemos nuestro abrazo más profundo. Sabemos que ellos llevan el peso silencioso de esta batalla diaria, entre salas de hospital, lágrimas contenidas y la fortaleza que exige el amor incondicional. Que sepan que no están solos, que un país entero, y buena parte del mundo hispanohablante, los acompaña, los piensa y los sostiene. La tristeza que hoy sentimos puede convertirse en fuerza, si la canalizamos en gestos de ternura, de empatía y de agradecimiento. Que nadie diga que no puede hacer nada. Todos podemos. Porque cuando se trata del alma, un pensamiento sincero puede hacer maravillas. No dejemos que el silencio se imponga. Digámosle a Palito que lo queremos, que lo recordamos, que lo admiramos y que estamos con él. Hoy, el corazón de Palito Ortega necesita latir al compás de los nuestros. No por fama, no por reconocimiento, sino por amor puro y sincero. Y ese es el amor más fuerte que existe. La noticia cayó como un rayo silencioso, inesperado pero temido. Desde el hospital, se ha confirmado que Palito Ortega atraviesa un estado de salud muy delicado. La voz que durante décadas hizo cantar, soñar y emocionar a millones de personas en Argentina y el mundo, hoy se apaga lentamente entre susurros de dolor, entre ecos del pasado y abrazos que no siempre llegan a tiempo. Palito, el hombre que salió desde lo más humilde de Tucumán para convertirse en un símbolo nacional, hoy libra una batalla silenciosa contra la fragilidad de la vida. En su habitación de hospital, rodeado de su familia más cercana, Palito Ortega enfrenta no solo los embates de una enfermedad progresiva, sino también la inevitable melancolía que llega con el paso del tiempo. Su cuerpo ya no tiene la fuerza de antes, su voz no proyecta como solía hacerlo en los escenarios, y su mirada, según relatan quienes lo han visto en estos días, está cargada de nostalgia, de una ternura triste que conmueve profundamente. No es solo la enfermedad la que duele, es también el adiós lento, inevitable, al hombre que fue, a los años gloriosos, a los sueños cumplidos y a los que no alcanzó a realizar. Los médicos han sido claros, la situación de Palito Ortega es delicada. Cada día que pasa se convierte en un suspiro ganado, en un nuevo amanecer lleno de incertidumbre pero también de amor. Su esposa Evangelina, sus hijos, sus nietos, lo acompañan con devoción, tratando de hacerle sentir que no está solo. Pero más allá de los muros del hospital, hay un país entero que sufre en silencio. Porque cuando un ídolo se apaga, algo en todos nosotros también se rompe. Por eso hoy, más que nunca, es momento de estar presentes. No físicamente, quizás, pero sí con el alma, con el corazón abierto, con la memoria viva y el cariño sincero. Palito Ortega nos dio su vida en forma de canciones, de películas, de palabras cargadas de optimismo. Ahora, nos toca a nosotros devolverle algo de todo eso. Apoyemos a Palito con nuestro recuerdo, con nuestra voz, con nuestra solidaridad. Compartamos su legado, hablemos de sus canciones, escuchemos sus discos, contemos sus anécdotas a las nuevas generaciones. Que su luz no se apague en el olvido, sino que brille con más fuerza en la memoria colectiva de quienes lo amamos y lo admiramos. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a seguir acompañándonos en este homenaje permanente. En nuestro canal Noticias Famosas,
Continuaremos informando, recordando y honrando a las grandes figuras del espectáculo como Palito Ortega. Porque creemos en la memoria, en el respeto y en la emoción compartida. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta es una manera de decir, gracias, Palito. No estás solo. Campana, suscríbete ahora a nuestro canal Noticias Famosas para no perderte ningún homenaje, ninguna historia que merezca ser contada. Corazón rojo, dale me gusta, comenta tu recuerdo favorito de Palito Ortega y comparte este vídeo con quienes también lo amaron. Micrófono, juntos mantendremos viva su esencia, su arte y su legado. Porque los ídolos nunca mueren, mientras haya quien los recuerde. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con Palito.